Ejemplo, hallar la derivada de la función f en x igual a x más 2 al cuadrado entre x menos 1 al cubo por x más 3 a la cuarta. Recordemos que la derivada del logaritmo neperiano de u respecto a x es igual a 1 sobre u por la derivada de u respecto a x. En nuestro ejemplo, primero aplicaremos logaritmo neperiano. Entonces, ¿qué se tiene? Logaritmo neperiano de f en x, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo neperiano de toda esta expresión que nosotros vemos. Entonces, logaritmo neperiano de f en x, ¿a qué va a tener que ser igual? Aplicando propiedades de logaritmos, yo voy a tener ¿qué cosa? X más 2, esto a la exponente 2, menos logaritmo de x menos 1, todo esto a la exponente 3, menos logaritmo neperiano de x más 3, y todo esto al exponente 4. El logaritmo neperiano de f en x, ¿a qué va a ser igual? Aplicando las propiedades de sombrero, va a ser 2 logaritmo de x más 2 menos 3 por logaritmo neperiano de x menos 1 menos 4 por logaritmo neperiano de x más 3. Ahora derivamos esta expresión en ambos miembros, derivando la última expresión con respecto a x. En otras palabras, yo tengo que derivar esta expresión en aquí. Entonces, ¿qué cosa yo voy a tener? La derivada de quién? Del logaritmo neperiano de f en x. Igual a quién? A la derivada de 2 o logaritmo neperiano de x más 2 menos 3 por logaritmo neperiano de x menos 1 menos 4 por logaritmo neperiano de x más 3. Aplicando propiedades de derivación, yo voy a tener esto, logaritmo neperiano de f en x iguales a quién? A 2 por la derivada de quién? Del logaritmo neperiano de x más 2 menos 3 por la derivada de logaritmo neperiano de x menos 1 menos 4 por la derivada del logaritmo neperiano de x más 3. Entonces, si nosotros vemos aquí, nosotros tenemos la derivada del logaritmo de u. Entonces, si estoy derivando, ¿qué voy a tener? 1 entre f en x iguales a la derivada de f en x. Mejor dicho, por la derivada de f en x. Igual a quién? Aquí, ¿qué cosa yo voy a tener? 2 entre x más 2 por la derivada de x más 2 menos 3 entre x menos 1 por la derivada de x menos 1 menos 4 entre x más 3 por la derivada de x más 3. Seguimos en abajo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la derivada de x más 2 es 1. La derivada de x menos 1 también es 1. Y la derivada de x más 3 también es 1. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A 2 entre x más 2. Menos 3 entre x menos 1. Menos 4 entre x más 3. Tomando extremos, ¿qué voy a tener? Tomando extremos se tiene. Si nosotros tomamos extremos, yo voy a tener
1 entre f en x por la derivada de f en x, igual a todo este de aquí. Voy a tener esto. Entonces, ordenando se tiene que la derivada de respecto a x de f en x, ¿a qué va a tener que ser igual? A f en x, por toda esta expresión. Pero ¿quién es f en x en nuestro caso? F en x es toda esta expresión que nosotros vemos. Entonces, finalmente la derivada, ¿quién sería? Finalmente, se tiene que la derivada va a ser igual a ¿quién? Esta función lo copiamos donde está nuestra función f en x. Esto es la derivada que nos están pidiendo.